cuarta vez que grabo esta cosa. Nada, el otro día pregunté por Instagram si querían que hablara de Spacey y me dijeron que sí, así que aquí voy a hablar de Lulu y su cómic Spacey desde un punto de vista personal. Desde lo que yo sé, no voy a hablar sobre la información de la Funa, ni una crítica especializada en el proyecto. Solamente voy a hablar de lo que opino. Empezamos con el Spacey Project. Conocí el personaje Spacey por 2017 más o menos, cuando dibujaba así. Pueden notar la influencia en los ojos y no sé, un poco de todo, qué sé yo. Intentaba pintar parecido también, nada, era chiquitita. Probablemente lo caché mediante Facebook o DeviantArt. Esas eran las redes que yo frecuentaba cuando tenía como 11 años. Me fasciné con el personaje porque lo hallé bonito, tenía un estilo bastante lindo, me gustaban las líneas y aparte sentía una cercanía con el proyecto, ya que era de origen chileno. Y a mí me gusta apoyar artistas nacionales. Miré algunos videos, leí un poco del cómic y me había gustado bastante. Pero gracias a Dios me alejé de este fandom y no supe del cómic por bastante tiempo. Hace poco más de un año me volví a interesar en el proyecto y me fui decepcionando de a poco hasta llegar al fondo de la desilusión, de verdad. Comencé leyendo el cómic. El cómic es muy fome, de verdad, es muy fome. Intenté leerlo y no alcancé ni a terminarlo. Es que tiene un ritmo muy extraño. Al principio es como una aventura, no sé, programa infantil, y después pasan a las peleas sangrientas y a las groserías y todo eso. Y después, no sé, después Spacey muere y después llega el pololo al hospital y Spacey está viva, no sé. Después hay una explosión y llegué hasta ahí, hasta esa explosión que no tengo idea qué es y no me importa, no voy a seguir leyendo porque es muy fome, insoportablemente fome. Los personajes son muy... Iba a decir fome otra vez. Son muy planos, son muy aburridos. Son como unos estereotipos. Está Spacey, la chica aventurera, su hermano que es el callado, el papá está muerto, la mamá es una mamá estereotipo, el pololo es una pareja estereotipo, Mint es una como chica linda, kawaii, estereotipo. Todos son estereotípicos, todos. No conocí más personajes porque no seguí leyendo. No sé si aparecen o no después, onda. No hay mucho de cómic, por lo que sé. Pero nada, el verlos ya te das cuenta que ya sabes que vas a esperar, onda. Literalmente a este Lobster siempre lo he visto como una especie de Knuckles morado. Nada, el cómic muy aburrido. Las animaciones del Spacey Project. He visto... No sé cuántas he visto. ¿Una? No sé cuántas hay. Pero por lo que vi hace ya un año. Son bonitas. Onda, Lulu es una artista muy talentosa. Y nada. Lo que sí me acuerdo bastante bien es que el proyecto empezó con la idea de ser un videojuego. Lo recuerdo. Y eso era lo que más me hacía ilusión, ya que me gusta el tema de los videojuegos. Y nada, yo pensaba, wow, qué genial, un videojuego chileno y con un personaje bastante querible. O sea, es bonito. O lo era, ahora está un poco más feo. Para mi gusto personal. Y nada, hace poco, bueno, hace como un año vi qué tal ese juego, que parece que nunca va a llegar. Y es como un plataformero, como un Sonic, con Spacey. Y con el látigo haciendo como Tails. No lo sé. Pero la idea no es mala, aunque lo que se ve está muy primitivo, está muy feo. Nada. ¿Qué más tiene el Spacey Project? Ah, shitpost. Bueno, el shitpost del Spacey Project es todo un tema.
es prácticamente lo que más abarca el proyecto. Casi todos los días, bueno, quizás estoy exagerando probablemente, pero casi todos los días veo un nuevo meme con Spacey. Es como, no, mira, Spacey es un perro. Jiji, Spacey está haciendo este reto muy cómico. Jaja, guaja. Spacey está... Oh no. Uno pensaría que el shitpost lo hace su fandom, pero no. Lo hace su creadora. Lo publica en la página principal. Es un tema muy extraño, onda. Hace cosas muy raras con su personaje. A Lulu le encanta ridiculizarlos de la peor manera. Y unido al shitpost viene el Not Safe for Work. El Not Safe for Work de Spacey Project también es todo un caso. Es prácticamente de lo más representante dentro del proyecto. Y eso no es bueno. Quiero decir, es prácticamente la forma más barata de publicitar tu proyecto. La forma más sucia y más sencilla. Y bueno, sí, ya a quien no le gusta ver pornito de sus personajes favoritos. Pero que lo haga el fandom, maldición, no. La creadora se me hace muy bizarro, no sé. Aparte, no son cosas vainillas, son cosas muy raras. Llegando hasta lo insano. Nada, es horrible. Pasemos al tema de Lulu. No me gusta tratar el arte y el artista como un solo tema. Me gusta separar los dos. Pero en este caso es muy difícil. Porque, como vimos, Lulu refleja demasiado sus gustos personales en su obra. La funa de Lulu se me hace algo grave, ya que son actos muy fuertes, no son para tomárselo a la ligera. Ha cometido muchos errores. Pero personalmente creo que no es una mala persona. Solo es tonta. Esta maldita captura muestra abiertamente el pensamiento moral de Lulu. Probablemente ya todos la han visto. Mi opinión personal es que ella tiene razón, pero está mal enfocado su punto. Es obvio que los menores de edad también consumen este tipo de contenido, pero no es normal ni saludable para nadie el exponerlos directamente a ello. No está bien el manejar este tipo de contenido en portales web accesibles a un público menor. Debería ser ilegal. Creo que de hecho lo es, no sé. Bueno, la verdad no quiero hablar de la funa, aunque es el tema principal. Pero solo sé que es una funa bien justificada y no tiene caso hablar de eso. No tiene caso redundar en la funa. Mi conclusión general es que estoy decepcionada. Es un artista que admiraba. Me admiraba lo lejos que había llegado en internet por su cuenta. Su trabajo es muy lindo, es de calidad. Pero, para variar, cuando conoces a fondo al artista siempre te decepcionas. Así que, bueno, mi conclusión es que vean dibujitos y no busquen qué hace el autor. Porque se van a deprimir, como yo. Y bueno, no sé qué concluir. Es el primer video que hago así. Espero le den dislike, se suscriban y lo reporten. Muchas gracias. Nos vemos.